Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un video. Ahora voy a hacer mención de un libro muy bonito que es acerca de los años con Laura Díaz. Entonces, pero quiero hacer mención del libro para poder resaltar un tema muy importante en un texto que sería el tema de los cronotopos. Entonces, para dar inicio a este tema voy a hacer primeramente referencia al libro, contando parte del libro, de lo que se trata para que sepamos acerca de lo que se va a hablar. En la obra se puede ver, como el título dice, la historia de una mujer que es Laura Díaz, pero relata desde sus inicios, desde sus abuelos, que eran los señores Kelsen, el señor Felipe y la señora Cosima Kelsen, originarios de Alemania, y estos al casarse tuvieron 3 hijas, que eran Hilda, que se dedicaba a la música, ella tocaba el piano. También estaba Virginia, quien era una mujer que le gustaba escribir, escribía poemas, y estaba la madre de Laura, que se llamaba Leticia. Pero además de esto, el señor Kelsen tenía una hija que se llamaba María de la O, que era solamente una niña cuando se casó con la señora Cosima. Esta niña había sido hija de una mujer que era prostituta. Entonces la señora Cosima, al casarse con el señor Kelsen, la adopta como parte de la familia y la lleva a la iglesia, pidiéndole al padre que rogase que no fuera a salir igual a su madre. Entonces tenía otra preocupación ella, que era que la fueran a ver mal o la fueran a ver de menos, ya que sus otras hijas eran de color claro, de piel blanca, y en cambio María de la O era una mujer, como lo dice el texto, de color, o sea, negra. Entonces, pero en efecto esto no fue ningún problema, pues María de la O creció en armonía y tuvo una bonita relación con su familia, y creció hasta la muerte, estuvo con sus hermanas, a lo que Laura siempre a ella la llamaba tita. Entonces Laura vive con sus abuelos, porque cuando Leticia, o sea, la madre de Laura, conoce a su padre, que es don Fernando, se casa con él, pero este señor que se dedicaba al trabajo en el banco, pues era contador. Entonces hace un acuerdo con el señor Felipe Kelsen, que Laura y su madre se quedaron un tiempo con él mientras él estabilizaba su economía. Y este señor, el padre de Laura, tenía también otro hijo que se llamaba Santiago, que había sido de su matrimonio anterior, y la madre de Santiago había muerto en el parto. En efecto, el señor Fernando le cumple a Leticia, y cuando ya tiene la posibilidad de llevársela, se la lleva para que viva con ella y estar como una familia. Entonces Laura se va para de su padre y hace en su familia, a lo que se lleva muy bien con su hermano Santiago. Más que una hermandad, se puede decir que eran muy buenos amigos, en lo que se entabla una relación muy amorosa, pues ellos salían. Santiago era 9 años mayor que Laura, y es así como ella conoce, como ella lo relata, el primer amor de su vida. Entonces esta es la época en donde se centraba mayormente la revolución en México, pues este hecho sucedió en México. Entonces en esta época de la revolución era este Santiago partidario de la ideología de la revolución en México, y esto le llegó a costar hasta la vida, pues él fue fusilado cuando Laura era solamente una niña. Entonces luego que él muere, los jefes del señor Fernando lo trasladan, porque era el banco el que le daba donde vivir al Fernando y a su familia. Entonces no lo despiden de su trabajo por lo que su hijo había hecho, pues lo habían catalogado como un rebelde, pero porque le dice su superior de que los padres no controlan lo que sus hijos hacen. Entonces así es como trasladan a señor Fernando, y Laura va a vivir a otro lugar con su familia. Y llegan a una casa donde casualmente estaba otra señora que era española, que ella también era partidaria de
la ideología revolucionaria. Y era esta parte donde ella quería conocer a esta señora porque sabía que Santiago había sido parte del movimiento, pero no la logra conocer y ella muere sin que Laura la conozca, viviendo aún en el mismo techo, porque la señora esta española vivía en el ático y Laura y su familia vivían en la parte de abajo. Entonces, en cuanto Laura crece, conoce al que sería su esposo, que sería Juan Francisco, que también era parte del movimiento de la revolución como Santiago. Y en efecto también conocía a Santiago y sabía su historia, y por ende cuando ellos se casan, a su primer hijo le ponen Santiago. Y luego tienen otro hijo que se llama Dantón. Y es así como Laura logra establecer su familia propia, pues ya era una mujer. A todo esto, sus tías, quienes se quejaban de ser unas solteronas y de estar ya viejas, pues Hilda se quejaba de que no había ido a estudiar a Alemania música, y Virginia se quejaba de que nadie había leído sus poemas y que sus poemas habían quedado en el anonimato. Ninguna de las tres quiso casarse, pues María de la O tampoco logró casarse, solamente la madre de Laura. Muere su abuela Cosima, muere don Felipe Kelsen, y con transcurso del tiempo sus tías también mueren y tuvieron una muerte muy fea, pues ellas se escapan porque no querían morir en esa casa. A lo que queda solamente su madre Leticia y su tía María de la O. Entonces, cuando ya está Laura, que sus hijos han crecido un poco, ella deja a su esposo porque se da cuenta de que él era en sí un fraude, que no era realmente un héroe de la revolución como ella lo creía. En sí, ella lo deja y se va con un joven, con un hombre que se llamaba Orlando, que había conocido en su juventud. Y así es como Laura luego vuelve a dejar a Orlando y regresa a la casa de su madre, que era donde había dejado depositado a sus hijos, porque los hijos no se quedaron con su padre, sino que se los llevó a su madre, a Leticia. Está un tiempo con su madre Leticia y sus hijos, y luego retorna otra vez a vivir con Juan Francisco, y es donde se lleva a sus hijos para hacer una nueva familia. Pero vemos que luego de esto es donde Laura de repente se enamora de otro hombre, quien era Jorge Maura. Entonces ella se enamora perdidamente de él y también se da sus escapadas con este hombre, lo que hace que ella viva de un lugar a otro. Y es ahí donde entra el tema en relación, el tema que yo he escogido, que es el tema de los cronotopos. ¿Pero qué son los cronotopos? El cronotopo es una conexión o una relación que existe en el texto entre tiempo y espacio. Sabemos que en todo texto existe el tiempo y el espacio, aunque no lo logremos distinguir, pero ahí están. En cuanto hablamos del tiempo, puede ser un día en específico, años, semanas, meses, horas. Cuando hablamos del espacio, puede ser de cualquier lugar en particular. Entonces, es una parte del tiempo y espacio, pero que es temporal. Y es justamente la parte representativa de Laura, porque ella no está ubicada en un solo sitio, en un solo lugar, ni se puede decir que vivía ahí, que no salía de ese lugar como sus tías. Pues sus tías pasaron toda su vida en Cárcamo y hasta el día que se murieron. En cambio Laura no. Laura se le ve que el autor, por cierto, el autor ha reflejado en la última parte del libro. El libro es un tanto extenso, tiene alrededor de 560 páginas, y al final el autor está haciendo referencia a la parte en donde nos podemos dar cuenta del cronotopo, porque está haciendo exactamente la señalización del año y del lugar en donde Laura estuvo. Cada lugar y cada año que se refleja ahí, hay un hecho o un evento en particular que sucedió en la vida de Laura y que por eso está representado así. Y es una historia o es un texto lineal, así está narrado, y vemos que está basado en la historia de esta mujer, pero en sí
al contar la historia de esta mujer, se ve también los hechos históricos de la Revolución Mexicana y de los eventos que sucedieron en España en aquella época también, en lo que engloba bastantes personajes. Está empapado el texto de personajes importantes que eran tanto revolucionarios como del gobierno mexicano. También enmarca la parte artística, salen personajes muy importantes y reconocidos hasta esta fecha como el señor Diego Rivera y Frida Kahlo. Entonces, la parte de los cronotopos es bastante representativa en la obra, en lo que a mí me ha resultado que el autor ha facilitado la lectura en dividir el texto por lugar y fecha, pues es así como se puede dar cuenta uno del procedimiento de vida de lo que era el personaje principal, o sea, de Laura. Y en cuanto enmarca el lugar y la fecha de la ubicación del personaje, también enmarca un hecho o un suceso importante que data también en la historia y en la vida de este personaje que es Laura. Es un periodo bastante largo, pues se empieza desde 1996, si mal no me recuerdo, pero es ahí donde se está viendo el mural del señor Rivera, pero en sí la historia de Laura empieza desde 1905 hasta el año 2000. Así que es un periodo bastante extenso y son estos los años con Laura Díaz de la obra que estamos tratando. Así que espero sea una información útil. Gracias.